Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. De nuevo les habla Antonio Bello Lozano Márquez, dando continuidad a este curso de Derecho Constitucional. En esta oportunidad vamos a tratar otros aspectos de los derechos fundamentales. Ya en un video anterior conversamos sobre lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos con su noción de origen en la Carta de Naciones Unidas. Establecimos las diferencias entre unos y otros, si existen diferencias como tal. Establecimos lo que es el Estado constitucional de derecho. También conversamos sobre lo que es el aspecto de la dignidad humana y tratamos por último en ese video los aspectos relacionados con las características de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la jurisprudencia, así como el contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. En esta oportunidad vamos a tratar otros aspectos de los derechos fundamentales. En este caso vamos a hablar de su clasificación, vamos a hablar de su interpretación, así como de su protección. Tres aspectos que son vitales, que son fundamentales para tener claro en qué consisten estos derechos fundamentales. En primer término vamos a hablar de la clasificación de los derechos fundamentales. Existen muchas clasificaciones a nivel de doctrina, a nivel de jurisprudencia, y me parece que a los efectos prácticos lo mejor que podemos utilizar es aquella que ha implementado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en sentencia del 7 de diciembre del 2005, la cual hace una clasificación tomando en cuenta el bien jurídico protegido, que si bien es cierto, sigue un poco a lo que estableció la doctrina española, en este caso por el autor Peixes Barba. Diferentes motivos, y los cito: según el bien jurídico protegido, personalísimos, derecho a la vida, a la integridad física y moral, libertad ideológica y religiosa, derecho al honor y a la propia imagen y al de objeción de conciencia. De sociedad, comunicación y participación, allí nos habla la sala de la igualdad y no discriminación, libertad de culto, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión y de información, derecho a la creación literaria, científica y artística, libertad de cátedra, derecho de reunión y manifestación, derecho de asociación, derechos políticos, libertad de intervenir en asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, derechos relativos a la seguridad jurídica. Allí la sala menciona el derecho a la libertad y a la seguridad, garantías en caso de detención, asistencia de abogado, y los derechos económicos, sociales y culturales, que allí estaríamos hablando de propiedad, trabajo, salud, vivienda y cultura. Como pueden ver, se trata de derechos que tienen por objeto el bien que persiguen, la protección perseguida, y que son de distintos índoles. Estamos hablando de la vida, por ejemplo, en esos derechos personales, pero también estamos hablando del derecho a la libertad de cátedra. Estamos hablando de la seguridad jurídica. Están en ámbitos distintos, en modos diferentes, pero todos, absolutamente todos, son derechos fundamentales. Y al ser derechos fundamentales gozan de las características que hemos venido hablando en relación con ellos, que son universales, que son indisponibles, que son intransigibles, etc. Todos como tal. Ese es el aspecto de la clasificación. Repito, pueden haber varias clasificaciones diversas, pero esta me parece la más práctica en razón de que siempre lo que buscamos es proteger algo. Y entonces esa ha sido lo que ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela para su consideración. Ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, ha señalado en relación a la interpretación que la interpretación legal debe atender a la preeminencia de los derechos humanos,
garantías y principios previstos en el texto fundamental, en sintonía siempre con los valores superiores del Estado democrático y social de derecho y de justicia presentes en el ordenamiento jurídico venezolano, y así asegurar que tanto la legislación como la jurisprudencia, fuentes del derecho, sean reflejo de los valores objetivos y fines de Estado como pacto social. Es decir, nos habla de esos valores superiores, donde, si bien es cierto, ese artículo 2 regula lo que son los valores propios de derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, con su interpretación, la sala lo que dice es se tienen que reforzar, se tienen que resguardar, y todo tiene una relación. Es decir, los valores superiores con los valores de Estado, los valores superiores con los derechos fundamentales. Es decir, cualquier interpretación debe ser hecha, realizada en base a los mismos. Ese es el punto focal de la interpretación. Por su parte, Nogueira Alcalá señala que la interpretación judicial no puede ser neutra o desprendida de consideraciones. Y no puede ser neutra, ¿por qué? Porque sencillamente es en base a los derechos fundamentales, a la protección de los mismos. Entonces no pueden haber medias tintas, no pueden haber interpretaciones abstractas. No, la interpretación debe ser profunda, la interpretación debe ser ajustada. ¿Ajustada a qué? Al derecho fundamental. Es decir, esa es la pauta interpretativa principal. Por su parte, Bernal Pulido nos habla de la ponderación y señala que se ha convertido en el criterio metodológico básico para la aplicación jurídica y en especial para la aplicación de los derechos fundamentales. Cuando hablamos de ponderación, ¿de qué estamos hablando? De que hay que tener una racionalidad en su aplicación. Hay que respetarlo, pero hay que respetarlo racionalmente y hay que colocarlo en el sentido de cómo se aplica, cuándo se aplica, en qué forma se aplica. Por eso hablamos y citábamos en un video anterior el aspecto de la pandemia y vimos cómo los derechos humanos aplican en algunos casos con ese sector o con ese factor de ponderación. Si estamos hablando de pandemia y hay que vacunar a las personas de alto riesgo, entonces primero se vacunan a estas personas, los mayores de 60 años. Se vacunan también al personal sanitario. ¿Por qué? Porque es el factor de alto riesgo. ¿A que somos iguales? Sí, somos iguales todos, pero en la aplicación, entonces sencillamente opera el factor de la ponderación. Es decir, en algún momento todos vamos a ser vacunados, en algún momento todos tenemos el derecho a obtener la vacuna y la protección sanitaria, pero en algún momento hay que aplicar esa ponderación. ¿Por qué? Porque hay que ir primero a los factores de riesgo, a los factores que pueden tener un mayor nivel de afectación por efectos de la pandemia. Otro gran autor italiano, como lo es Norberto Bobbio, nos dice que la interpretación del derecho no debe olvidarse que los derechos humanos son la base de las constituciones democráticas modernas y las mismas se configuran como los límites del poder público. Son la base de las constituciones modernas, los derechos fundamentales. Tal vez hace 50 años atrás, 40 años atrás, no había ese respeto a los derechos fundamentales. Pero desde que se da la Carta de Naciones Unidas y se empieza a luchar contra o a establecer pautas para evitar de nuevo catástrofes como la que se suscitan por la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo, entonces se ha venido construyendo todo un edificio, toda una fortaleza en relación a los derechos fundamentales. Por eso la Constitución venezolana dice que son progresivos, porque tienen que mejorar con el tiempo. Y como dice Bobbio, ese fundamento es, o esos derechos fundamentales, son la esencia de las constituciones modernas. Tal vez la Constitución americana, que es una constitución muy antigua, no habla de derechos fundamentales. Pero eso no significa que no se apliquen. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales así lo ordenan, porque los tratados internacionales así lo justifican. Entonces, puede ser que esas constituciones
que datan de tanto tiempo atrás no tengan esa consideración, pero las actuales, las modernas, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cualquier otra que, por ejemplo, se dé en el continente americano con todas estas situaciones nuevas de cambios políticos y donde siempre hay como propuesta política por parte de los candidatos presidenciales dictar nuevas constituciones, a utilizar el poder constituyente, sencillamente deben basarse en la Carta de Naciones Unidas, en los tratados internacionales y en el respeto fundamental de los derechos humanos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español señala que todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas restrictivas sean necesarias para conseguir el fin perseguido, ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halla a quien se le impone. Fíjense que antes hablamos de ponderación, ahora el Tribunal Constitucional Español habla de proporcionalidad. Todos esos son elementos, todos esos son conceptos para la interpretación de los derechos humanos. La Constitución no nos dice cómo vamos a aplicar los derechos humanos o cómo lo debemos interpretar. La interpretación viene de los sujetos, la interpretación viene de los expertos, la interpretación viene de la experticia, en este caso de los tribunales, en el caso venezolano del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional y de cualquier otro tribunal que se pronuncie en materia constitucional, como puede ser la Sala de Casación Civil, como puede ser la Sala Político-Administrativo o cualquier otro tribunal de la República. Entonces, sencillamente lo que queremos establecer es que aplican criterios de proporcionalidad, aplican criterios de ponderación como formas para establecer un balance, como para establecer un método adecuado de hacerlo. Hay que hacerle señalamiento. Esto no significa que son métodos de interpretación, son elementos para la interpretación. Los métodos de interpretación son distintos, son diferentes, y eso lo vamos a tratar cuando veamos el tema de la hermenéutica constitucional. Aquí estamos hablando de maneras de interpretar, de factores para la interpretación, la ponderación, la proporcionalidad, entre ellos. Hablamos de la interpretación y debemos hablar entonces de la aplicación. La aplicación tiene que ver sencillamente con la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las formas, cuáles son los medios, cuáles son las maneras para proteger los derechos fundamentales? Si vamos al ámbito del derecho venezolano, la acción principal sería el amparo constitucional, previsto en la Constitución Nacional y desarrollado por una ley que es preconstitucional, pero que establece toda una normativa en materia de amparo basado en la Constitución anterior de 1961. Esa es, como lo ha señalado la jurisprudencia, la acción principal. Cuando habla y se pretende definir el amparo constitucional, nos dice que es la acción dirigida a la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles? Todos estos de cuya clasificación hemos hecho mención anteriormente. Pero no es la única. Hay otras vías de acceder a la protección de los derechos fundamentales por vía judicial. En esas tenemos, por ejemplo, los llamados controles concentrados y difusos, que tienen que ver con la supremacía constitucional del artículo 7. Todo lo que se oponga a la Constitución, todo lo que violente, todo lo que infrinja la Constitución puede ser objeto de un control difuso. Es decir, los jueces están en la obligación de desaplicar la norma que choque con la Constitución. Y el control concentrado, que es ya la acción en específica, que es cuando vamos al tribunal para pedirle a la Sala Constitucional que declare la nulidad total, parcial, de la ley. ¿Por qué? Por contravenir la Constitución Nacional. En el control difuso, sencillamente se desaplica la norma en ese juicio en concreto que está conociendo el tribunal, pero la misma sigue vigente. Cuando hablamos de control concentrado, ya pretendemos una nulidad
bien de todo el texto, bien de un artículo, bien de una parte de un artículo, para que desaparezca del ámbito jurídico. Son medios de protección constitucional de los derechos fundamentales. La acción de interpretación. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución es redactada por personas. La Constitución no es perfecta. La Constitución, la redacción puede ser que tenga lagunas, que tenga vacíos, que tenga ambigüedades, que tenga antinomias. Es decir, hay aspectos concernientes al propio texto constitucional, a la propia letra de la normativa constitucional, que no son claros, que pueden dar lugar a necesidad de interpretación, y para eso existe un recurso. Es decir, si los jueces no la interpretan, que están en la obligación de hacerlo y la obligación y la facultad de interpretar, sin embargo, yo puedo, como cualquier ciudadano en ejercicio de mis derechos fundamentales, acudir a la Sala Constitucional para que me establezca, para que interprete el contenido de una norma, porque yo considerar que no es clara, que no es precisa, que contiene antinomias, que contiene ambigüedades. Esto es un recurso que se ha dado muchísimo en Venezuela y hemos visto cómo se han interpretado distintas normas de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la protesta consagrado en el artículo 350 de la Constitución. La Sala Constitucional hizo una interpretación de la norma que en mi criterio no es la más adecuada, pero fue la que hizo la Sala Constitucional. Pero existen otras normas, como por ejemplo las uniones estables de hecho, es decir, la consolidación de aquellas formas distintas del matrimonio, pero que representan uniones de pareja. Allí la Sala Constitucional hizo una interpretación de ese artículo muy extensa, una interpretación que ha generado algún tipo de discusión en ese sentido, pero para darle sentido. ¿Por qué? Porque la norma sencillamente, el artículo 77, lo que decía es: se protege las uniones estables de hecho. Ajá, pero ¿qué es una unión estable de hecho? ¿En qué consistía? ¿Cuál era su aplicación? ¿Cuál era su sentido? ¿Cuál era el destino de esa norma? Entonces, a través de una interpretación por vía de un recurso de interpretación constitucional, la Sala le dio forma, le dio sentido a las uniones estables de hecho. Hay cuestiones allí que quedaron en el aire. Por ejemplo, aprovecho la oportunidad para decirlo. Por ejemplo, el aspecto de las uniones estables entre personas de un mismo sexo. Tal vez para el momento en que se hizo la interpretación de ese artículo 77 no estaban dadas las condiciones sociales, políticas, etcétera, para hacer una interpretación más extensiva o que vinculara a las personas de un mismo sexo. Pero hoy día vemos cómo eso es un reclamo de la sociedad y cómo, en base a una interpretación evolutiva, tiene que también comprenderse esa situación, porque es una realidad social como tal. Tenemos acciones de otro tipo, como son los intereses colectivos y difusos, que son aquellas acciones de protección constitucional que tienen que ver con la protección a la calidad de vida en base a grupos mayoritarios de personas o minoritarios. Allí hablamos de intereses colectivos o difusos según sea el caso. Y también tenemos el recurso de habeas data. El recurso de habeas data, que tiene que ver con la protección al derecho del honor de la persona, a la información personal que se maneje de una persona, que hoy en día vemos que sufren tanto con estos aspectos de las redes sociales, de la información que se transmite libremente, etc. Esos son el derecho del honor de una persona, como ya lo mencionamos hace un momento, es una garantía, es un derecho fundamental y tiene que estar protegido. Entonces no es solamente interpretarlo, sino también protegerlo. El habeas data es una figura que es una especie de amparo que procura esa protección en ese sentido. Bien, ya para ir concluyendo con esta exposición, hay dos autores que voy a mencionar.
Por una parte, el autor mexicano Miguel Carbonell, que señala que según este autor, los problemas en cuanto a la aplicación práctica del amplio catálogo de derechos fundamentales que contienen las constituciones latinoamericanas tiene que ver con la falta de destreza teórica al momento de aplicar las normas sobre derechos fundamentales. Por eso la razón de ser de este tema, por eso la razón de ser de esta presentación, porque vemos con muchísima frecuencia que se habla de derechos humanos y se habla de derechos fundamentales y no se tiene la noción profunda de los mismos. Es una noción muy superficial, es una noción que no se ajusta a lo que es la realidad constitucional de esta. ¿Y cómo podemos aplicarla bien? ¿Cómo podemos interpretarlas adecuadamente? Conociéndola, estudiándola. Entonces, a través de esto que denominamos una perspectiva didáctica, es sencillamente señalar eso, los fundamentos, el origen, la forma, el contenido de estos derechos fundamentales. Que esta disertación no es todo lo extensa que pudiera resultar, es sencillamente una exposición didáctica, dar a conocer los fundamentos de los derechos fundamentales como lo clasifica o los califica Ferrajoli. Y el otro autor es Peches Barba, que ya hicimos referencia a él hace un momento en base a la clasificación que hizo la Sala Constitucional. Peches Barba dice que los derechos fundamentales siguen provocando emoción y resentimiento y siguen siendo también una importante razón con todas sus limitaciones de la esperanza de la humanidad. Señores, la humanidad son derechos fundamentales. Somos seres humanos en la medida que nuestros derechos humanos sean respetados y sean consagrados y no sean violentados. Gracias por haberme escuchado en esta oportunidad.